¿Te gustaría que tus oraciones fueran respondidas? Bueno, mi invitada superó y aprendió cómo opera la fe del modo duro. No quisiera que ninguno de ustedes pasara por lo que ella pasó. Pero, como resultado del proceso, ella vio las más asombrosas respuestas sobrenaturales a la oración y a través de la revelación, Dios le enseñó cómo enseñarte a ti a recibir respuesta a tus oraciones. ¿Eso quieres? Yo conozco a Jennifer LeClaire como la editora de noticias de una publicación cristiana, Carisma Magazine. Pero no siempre fue así, Jennifer. De hecho, cuando tenías 3 años, tú vienes de una familia no cristiana. En realidad podías ver algo. Tú viste un espíritu de temor y te había acosado. Te acosó durante casi toda tu vida. Así es, vi el espíritu de temor, Sid, en mi recámara. No sabía qué era, por supuesto. En ese tiempo tenía 3 años. Mi madre pensó que era mi imaginación. Entraba con una escoba y trataba de perseguirlo, pero no lo era. Era un espíritu de temor que me tenía como su objetivo desde pequeña para destruir mi destino. Y tú tenías un novio con el que vivías y tuviste un altercado y llamaste al 911 y la policía llegó. Y luego decidiste que había ido muy lejos y no quiero hacerlo, y la forma en que a la oficial no le gustó lo que hiciste. Te presentaron cargos porque no quisiste presentar cargos contra tu novio y te llevaron a la cárcel. Pero luego te liberaron, pero no te permiten cambiar de ciudad sin que les notifiques, y todo continuó muy bien. Y luego finalmente te casaste con tu novio y estás casada. Y tienes un hijo, y él dice, me voy de vacaciones 2 semanas, y tú dijiste, bien, hasta pronto, cariño. Y luego él nunca volvió. Y ella pide el divorcio. Su abogado, al investigar, descubre el papeleo que ella debió llenar y llenó cuando cambiara de ciudad desde que estuvo en libertad condicional. No lo hizo, y luego a medianoche, solo viviendo su vida, la policía llegó a su puerta. ¿Qué pasó? Sí, lo hicieron. Fui acusada falsamente 7 años antes. Y pensé que estaba aclarado, pensé que había acabado. Hice mi papeleo, cumplí mi deber. Y, sin embargo, la policía vino a tocar a mi puerta a la mitad de la noche y había contratado un abogado defensor que me dijo, esto es un problema de papeleo, no te preocupes, vamos a encargarnos de eso. Y yo le creí. Una noche antes, yo tenía una criada que en realidad trató de extorsionarme por dinero. Ella quería que le pagara más de lo que yo estaba dispuesta a pagarle. Y ella vio el papeleo del abogado y dijo, ¿sabe qué? Si no obtengo lo que quiero de usted, la acusaré con la policía, y eso hizo. Muy bien, y ahora fuiste llevada a la mitad de la noche. Te pusieron en la cárcel. Tienes 5 años en la cárcel enfrentándote. ¿Estás preocupada por lo que le pasará a tu hija de 3 años? Tu esposo está totalmente desaparecido. Sí. Y unos evangelistas vinieron a la cárcel. Cierto. Y comenzaron a decirte las buenas nuevas. Viniendo de la procedencia que venías, ¿cómo es que simplemente te volviste creyente? ¿No fue eso lo que llaman religión de la cárcel? Es lo que muchas personas creyeron cuando salí de la cárcel. Pero no sabes, los testimonios, había tanto poder en ellos, eran tan poderosos. Una mujer fue liberada de la heroína, era una adicta a la heroína. Y mi mejor amiga en ese momento era adicta. Y cuando vi lo que Dios hizo en la vida de esa mujer, tocó mi corazón. El Espíritu Santo, la convicción cayó en mí. Y decidí, doy mi todo a Jesús. Bueno, tú fuiste con todo en el mundo y ahora vas con todo con Jesús. Obtiene su Biblia y por primera vez en su vida devora la Biblia. Y luego el Espíritu de Dios le habla y le dice, saldrás en 40 días. Y tú les dijiste a las personas que saldrías en 40 días, porque era imposible que salieras en 40 días. Era imposible. Primero me negaron la fianza 3 veces. Incluso con un monitor de tobillo, incluso con arresto domiciliario, aunque trabajaba para una compañía, Fortune 500 en ese momento. Y fue increíble que no pudiera salir, pero aparte de todo, el juez estaría de vacaciones en el 40º día, así que no había forma de que pudiera declarar ante el juez ese día. Bueno, ese 40º día, ¿y qué pasó?
El 40º día esperaba para ver a otro juez, sentada en una celda yo sola, por horas, o parecieron horas. Hay algo sobre el número 40, cierto. Sí. Pero ¿qué hay de las píldoras que tomaste por depresión y ansiedad? ¿Cuántos años tomaste esas píldoras? En ese momento unos 11 años. Bueno, ¿qué pasó con esa adicción? Bueno, verás, vinieron a darme mi medicina y después de ser salvada querían que tomara esas medicinas y dije, no necesito esta medicina, tenía alegría en mi... Nada, pero lo que tenía valía más que todo el dinero del mundo. En este punto tenía a Jesús. Bueno, y debido a que ella tenía una relación con el Mesías, las cosas comenzaron a cambiar al comenzar a orar. Dime qué pasó. Bueno, comencé, como dije, a devorar la palabra y nunca paré. Comencé a meditar en la palabra y comencé a poner la palabra en práctica. Y una cosa es leer la palabra y otra estudiar la palabra. Pero cuando ponemos acción en la palabra es cuando comenzamos a ver resultados. Y eso es lo que hice. Me conecté a una buena iglesia, me equipé y comencé a llevar la palabra al pie de la letra. Ya sabes, si la palabra lo dice, creo que es lo que significa. Bueno, hablando de decir la palabra, un día Dios te habló y Él te dijo... Tú estás robándome. Sí. ¿A qué se refería? Sí, tenía muy poco dinero al momento, pero con lo que tenía era generosa, se los prestaba a las personas. Y ellos estaban robándome. No podía pagar las cuentas porque alguien había tomado un dinero que les había prestado y estaba, en realidad, muy enojada e irritada. Y estaba acabada en mi sofá de rodillas y dije, Dios, ya sabes, ¿qué sucede con esto? Soy generosa, trato de ayudar a las personas. ¿Qué sucede? Estoy cansada de que ellos estén robándome. Y oí esta voz quieta, pequeña en mi corazón y decía, bueno, deja de robarme. Y fue entonces cuando aprendí, en realidad, a diezmar, a dar el 10% a Dios. Y te digo, cuando hice eso, Sid, las cosas lentamente, no fue de la noche a la mañana, pero paso a paso, comenzaron a cambiar para mí. Bueno, dame una reseña de lo que sucede contigo ahora mismo, después del cambio. ¿Cuántos libros has publicado? ¿Has visto esos libros para tontos en la librería? Ella ha escrito un par de esos. Dime sobre eso. He escrito varios de esos ahora, y esos fueron los primeros libros que escribí, mucho antes de escribir libros religiosos. Y he escrito un número de esos. Hasta ahora he escrito 8 libros cristianos, además. Al mar, porque de cupones de comida a un condominio frente al mar. Sí. Dime sobre eso. En realidad es sobrenatural. Lo que pasó fue que comencé a entender la ley de la confesión. Y no solo hablo sobre nombrarlo, reclamarlo, ya sabes, hablo sobre alinearte con lo que la palabra de Dios dice. Y comencé por desearlo de corazón. Quería un condominio frente al mar. Y comencé a confesar, tengo un condominio frente al mar y ya está pagado. Fue en el 2005. Tengo un condominio frente al mar y ya está pagado. Y solo cada día tenía una lista de confesiones y la leía y al mismo tiempo daba diezmo, daba ofrendas y trabajaba duro. Y como era de esperarse, en 5 años tengo un condominio frente al mar y... ¿qué crees? ¿Qué? Está pagado. Me gusta eso. ¿Qué te parece eso? Lo que sea que Dios haga por ella, Dios hará por ti. Pero déjame preguntarte algo. Tú luchaste con el miedo, la duda y la incredulidad. Sí. ¿Qué te enseñó Dios sobre la duda e incredulidad? Dios me mostró un par de cosas. La duda es la puerta a la incredulidad y la incredulidad te lleva al miedo. Pero el Espíritu Santo me mostró algo, incluso anoche. Él dijo, la batalla es en la mente, pero la guerra es para tu corazón. Y la razón es porque nosotros... Aguarda un segundo, explica ese verso. La batalla es en la mente. Hay pensamientos, el enemigo lanza sus dardos de fuego. En realidad la batalla es en la mente. Son los pensamientos, son los argumentos, son las sugestiones que oímos. Bueno, nunca prosperarás, pues nunca sanarás. Bueno, nunca harás eso o esto. Y ese es el enemigo trayendo duda, queriendo traer duda, que dudes de la palabra de Dios. Y la batalla es en la mente, pero la guerra es por tu corazón. Verás, debido a que la Biblia dice que creemos con el corazón y no creemos con la mente, creer con la mente es simplemente afirmación mental. Pero creer con el corazón, tener fe pura en el corazón, es cuando los milagros pasan. Bueno, vamos a volver en un momento. Era que usemos nuestro intelecto natural, pero cuando vas más allá del raciocinio a la confusión, ya no sabemos qué hacer. Vacilamos entre 2 opciones, estamos confundidos, nuestra mente se divide. Y la Biblia dice que un hombre con doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no debe pensar que recibirá algo de Dios. Y si no estás recibiendo de Dios,
entonces es posible que tengas duda en el corazón. Y la duda es tan sutil, es escurridiza. Y de nuevo la afirmación mental. Nos sentamos en la iglesia, oímos grandes mensajes cada semana, decimos amén. Tú sabes, asentamos, aplaudimos, damos un grito, vamos a casa, leemos la Biblia. Y la tendencia que tenemos de hacer, Sid, es que leemos lo que creemos, en vez de creer lo que leemos. Ah, eso es profundo. ¿Lo dirías de nuevo? Leemos lo que creemos, en vez de creer lo que leemos. Y a lo que me refiero con esto es cómo nos enseñaron a muchos. Escuchamos a grandes maestros de la Biblia por décadas, o nos ha enseñado la familia, o nos han enseñado las experiencias de la vida, y tenemos estos filtros, estos lentes, y vemos al mundo, a la palabra, a través de nuestro punto de vista. Y esto no es siempre lo que es la verdad del asunto. Debemos ver la palabra de Dios y tomarla al pie de la letra, tomarla literalmente. Si Dios lo dice, es exactamente a lo que se refiere. Bien, pero hay un obstáculo, como ya lo dijimos. Es duda, incredulidad. ¿Qué te mostró Dios? ¿Cómo te deshiciste de eso? Bueno, estudiaba el material de Kenneth Hagin y solo devoré ese material hace unos años. Y recuerdo estudiar y estudiar y estudiar, pero mi fe no parecía funcionar y en realidad estaba frustrada. Era como, ¿cómo puedo estudiar? ¿Sabes qué me recuerda esto? Leí su material también y Jennifer cita algo. Ella dice, Dios no se mueve por tu necesidad. Dios solo se mueve por tu fe. Y como dijimos, oh Dios, ¿cómo es que sanas a todos ahora? Necesito que me sanes a mí. Dios, ¿dónde estás? Ninguno se identifica con eso, ¿cierto? ¿Cierto? Puedes... Explica esa afirmación. Bueno, Dios ya sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Lo que Dios en realidad busca siempre está atrás del corazón. Él quiere una relación con nosotros. Quiere que interactuemos con Él a nivel del corazón. Y cuando hacemos eso, cuando cultivamos esa intimidad con Dios, nuestro corazón se conecta con su corazón. Y no hay mucho espacio para la duda. La duda se debe ir. No hay lugar para el miedo. El miedo se debe ir, pero se trata de cultivar esa relación íntima con Dios. Bueno, la revelación que Dios te dio de cómo tú, porque si ella puede hacer, tú puedes hacerlo. Si ella puede hacerlo, tú puedes hacerlo mejor. Y dime, ¿qué te mostró Dios que debías hacer para sacar la duda y la incredulidad? Hubo dos cosas en realidad. Es una combinación de estas dos cosas lo que es tan poderoso. Toca lo sobrenatural. En todo nivel es meditar en la palabra de Dios y orar en el Espíritu, como Pablo lo enseñó. Y comencemos con la meditación de la palabra de Dios. Es una palabra que muchas personas no entienden. ¿Qué significa para ti? ¿Qué hiciste? Meditar en la palabra de Dios es masticarla, darle vueltas y vueltas en tu boca, en tu mente, confesarla, decirla una y otra vez. Y lo que me gusta hacer es tomar cierta escritura, cualquier escritura que quiera adentrar en mi espíritu en el momento, porque me gusta construir mi fe antes de hacer mi oración. Y lo que hago es, si necesito provisión, tomo una escritura, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, y digo cada palabra, las enfatizo al decirlas, digo, mi Dios suplirá. Lo hace personal, mi Dios. Hablar sobre mi Dios, luego digo, mi Dios suplirá. Eso lo hace sobre Él. Ya sabes, es sobre mí, es sobre Él. Estamos juntos en esto, mi Dios suplirá. Y es una promesa, es una palabra certera en el lenguaje español, la palabra suplirá. Verás, meditar es tan importante. Los doctores han probado que si dices una mentira lo suficiente, tú crees que es verdad. ¿Qué tal si dices la cosa más fuerte en este mundo, la palabra de Dios, lo suficiente? ¿Algún foco se enciende en ti? Y las personas no, como Jennifer dijo, mastican la palabra de Dios, solo la tragan entera. Y hablaste de una segunda cosa que Dios te enseñó. Orar en el Espíritu. Pablo enseña sobre orar en el Espíritu en varios puntos de la Biblia, pero igual Judas, él dice, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y cuando oras en el Espíritu, fortaleces tu espíritu, fortaleces tu corazón, y se vuelve más fácil creer con todo tu corazón, porque mientras más lleno esté el corazón de la palabra, más lleno queda el espíritu, el temor debe irse, la duda debe irse.
Tú has descubierto algo que yo nunca vi. La revelación que ella tiene en dudaolismo. Tú ideaste 12 pasos separados. Que si alguien hace esto, ellos sobrenaturalmente removerán el dudaolismo. Sí. Y si puedes hacerlo, ¿qué crees? Tú creerás con todo el corazón y lo que digas va a pasar. Dime uno de estos principios. Bueno, como todo lo demás, el primer paso es admitir que tienes un problema. ¿Y por qué alguien no admite que tiene un problema? Orgullo. ¡Ajá! El diablo te hizo hacerlo. Es orgullo. No queremos, o solo no sabemos, no reconocemos, no discernimos la voz de la duda. Es tan sutil. Verás, crees que eres tú, pero no eres tú. Es el enemigo tratando de robar tu fe. Tú dijiste una palabra interesante. Duda. La voz de la duda es sutil. Explícame eso un poco. Es casi como si tú lo pensaras. Ya sabes, cuando Eva estaba en el jardín con Adán, la serpiente vino y básicamente causó que ella dudara de la palabra de Dios solo por hacer una pregunta. ¿En realidad Dios dijo eso? Y es lo que el diablo nos hace ahora, el enemigo. Él pondrá una pregunta. Bueno, ¿en realidad Dios quiere eso? ¿En realidad Dios quiso decir que la sanación es para hoy? Y causa que dudes que tu sanación no va a pasar porque Jesús no está sanando más, cuando el hecho es que sí, la palabra dice que sí. Y, entre otras cosas, has sido sanada de la presión arterial alta, Sí. has sido sanada de... Solías ir a viajes misioneros y cada vez tenías problemas del tobillo. ¿Los tienes ahora? No tengo nada de eso, estoy caminando. ¿Cómo está tu presión sanguínea? Mi presión está perfectamente normal. Muy bien, ¿tú orarías para que podamos discernir la sutil voz de la duda e incredulidad ahora mismo? Sí. Padre, te agradezco por todos los que nos ven y todos bajo el sonido de mi voz. Te agradezco, Señor, que nos des discernimiento, una agudeza, Dios, para entender y conocer la voz de la duda, reconocerla cuando llega, que no meditemos en la palabra de la duda, la palabra del enemigo, sino que meditemos en la palabra de Dios y solo declarar ahora mismo por el Espíritu de Dios una unción. Mi invitado, hace unos 40 años, ascendía rápido en su carrera y de pronto Dios invadió su sala, lo derribó al suelo e instantáneamente le descargó en forma de imágenes las historias de la Biblia como si estuviera ahí. Y él dijo que muy pocas de las opiniones del fin de los tiempos, de lo que pasará en los últimos días, son correctas, porque no entienden al judío e Israel, y que una vez que lo hagan, es simple. Yo protesto. ¿Por qué protesto? Porque el Dr. Richard Booker tuvo tal experiencia sobrenatural con Dios. Richard caminó por el pasillo como un bautista sureño, pero luego se involucró en su carrera, Petróleo Occidental. Eras un alto ejecutivo, ascendías rápidamente y de pronto... casi de la nada, él recibe un hambre insaciable. Y recuerden, él recuerda que caminó por el pasillo y él cree en el Evangelio, pero eso quedó a un lado. Y de pronto tiene hambre de Dios. Y dime sobre el día en que Dios respondió a tu hambre. Bueno, sí, Dios es tan maravilloso. Y yo no tenía una Biblia, pero debía tener una. Fui invitado a un estudio bíblico por mis amigos de negocios. Y tuve que ir a algo llamado una librería cristiana a comprar una Biblia. Y fui a casa y comencé a leer Levítico. ¿No lo hacen todos? Es suficiente para detenerte, justo en la pista. Pero verás, el diablo mantiene a las personas fuera del Levítico porque es la base del Evangelio en el Primer Testamento. Pero aún así comencé a leer Levítico. Luego comencé a estudiarlo.
Soy estudiado, sé cómo estudiar, pero luego obtuve una de esas concordancias. Y la Biblia dice, si buscan a Dios con todo su corazón lo encontrarán, te encontrarás con él tarde o temprano. Y un día, en 1974, al estar estudiando Levítico, tuve un encuentro con Dios, que fue como si estuviera en el camino de Emaús, donde Jesús se apareció a 2 de sus discípulos. ¿Sí? ¿Qué estás discutiendo? Debe ser la única persona en Jerusalén que no ha oído sobre las cosas que pasaron ahí en los últimos días. ¿Qué cosas? Las cosas que le pasaron a Jesús de Nazaret. Él era un profeta que hizo milagros poderosos. Fue como si el Espíritu Santo me dejó ser un tercer discípulo para oír lo que Jesús Está dijo. escrito por Moisés y todos los profetas. Moisés dijo una vez que habría un profeta mayor que él, y yo soy ese profeta. Y Dios, instantáneamente y dramáticamente, descargó en un segundo celestial, sea lo que eso sea, la Biblia entera en mi ser entero. Y tenemos 66 libros en la Biblia. Es decir, fue como 66 bombas explotando en mí. Literalmente pensé que moriría. Me escondí debajo de mi escritorio. ¿Sabes que los humanos hacemos cosas tontas? Dios no puede encontrarme aquí. Me escondí debajo de... Y tu esposa tuvo la misma crianza que tú. ¿Y qué pensó cuando ella te vio tirado en el suelo? Sí, tengo entendido que no podías caminar sin nada excepto gatear en 4 patas. Me escondí bajo mi escritorio y rogué a Dios que no me mostrara más. Pensé que explotaría. El ser humano no puede soportar demasiado del Creador, ¿cierto? Bueno, pero no pude caminar por un rato. Me arrastré por la alfombra, tratando de llegar al sillón con cada onza de energía que pude. Y arrastrarme, subí al sillón, rodé en él, y solo me quedé ahí por horas, hasta que el peso de la gloria de Dios se levantó. Y Juan el Bautista dijo que Jesús los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sí, mis manos estaban en fuego. Y se quemaban, estaban tan calientes. Bueno, yo era un bautista, no sabía qué hacer. Pues esto no debió pasar así, pero me pasó a mí. Y puse mis manos bajo el grifo, pensando que el agua enfriaría mis manos. No ayudó nada, el fuego estaba dentro. Esto cambió mi vida dramáticamente. Sí, cuando esto, la Biblia entera. Las personas no saben que la Biblia es un libro de imágenes. Y toda la Biblia hebrea, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, solo es una imagen de una persona. En un rompecabezas, lo primero que ves es la imagen. Y eso te dice cómo debe verse. Yo incluso viendo la imagen tengo dificultades poniendo las 1000 piezas juntas. Exacto. Bueno, seguido, los cristianos leemos estas historias tal vez en la Biblia o tal vez en la escuela dominical y oímos estas historias, pero en realidad no se conectan. No se unen, yo no las unía, que la Biblia hebrea que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, es una imagen de una persona. Y cada parte de la Biblia hebrea es un rompecabezas. Y cuando pones todo junto es una imagen del Mesías, Jesús de Nazaret. Has pasado los últimos 40 años, después de esta descarga, estudiando claves que la mayoría de los cristianos no estudian. Has estudiado la cultura judía, la nación Israel, su geografía, su geología, su arqueología. ¿Por qué era tan importante estudiar al judío en Israel? Porque sí, lo que tenemos es una Biblia que es un libro del Medio Oriente. Pero aquí vivimos en el occidente del mundo y tratamos de entender la Biblia como si fuera de un seminario teológico occidental. Bueno, Jesús fue y es y siempre será un judío. Él enseñó en su cultura, usando estilos y formas de hablar judías. Son figuras que tú no puedes tomar literalmente porque significan algo diferente en la cultura oriental a lo que son en la occidental, pero lo que él encontró fue un entendimiento total del escenario y una secuencia de eventos en el final de los tiempos que en realidad es diferente a lo que la mayoría de la gente enseña. Y él también encontró algo sobre las fiestas bíblicas y encontró el momento para obtener...
De acuerdo. Ahora, tengo muchos amigos, por supuesto, siendo judío, que celebran las fiestas judías. Pero Richard dice que las fiestas no solo son las fiestas judías, son las fiestas bíblicas. Sí. ¿Y por qué hoy es tan importante para un cristiano celebrar y ser y entender estas fiestas? Bueno, no puedes entender la Biblia sin hacer esto, Sid. Primero que nada, no son las fiestas de los judíos, como dijiste. Estas son las fiestas del Señor. Dice, es muy claro en la Biblia, para todas las personas del pacto de Dios, por todos los tiempos, observar y celebrar. De hecho, en Levítico dice, Dios dice, estas son mis fiestas. Por eso dices las fiestas de Dios. Y Jesús era la realidad de estas imágenes. Él era la persona a la que señalaban las imágenes. Y Él fue crucificado en Pascua. Fue sepultado en la de pan sin levadura. Fue resucitado en los primeros frutos. Él envió al Espíritu Santo en el Pentecostés Shavuot. Y luego, por cierto, él mencionó la historia de la primera llegada de Jesús. Y si eres una persona judía y tú entendías las fiestas, no con el entendimiento rabínico de hace 2000 años, pero el entendimiento bíblico, no te hubieras perdido la primera venida de Jesús. Richard, esto es tan preciso. Cuando bajó esto en ti por primera vez, ¿qué te pasó? Me volví loco de espíritu. El cielo del Señor me consumió. Bueno, hablamos sobre Pascua. La Pascua. Bueno, viene de lo que los cristianos llaman la última cena o comunión. ¿Cierto? ¿Cierto? Y en realidad tuvieron su primera comunión, donde Jesús lo explicó. Y tú dices que más milagros pasan cuando los creyentes toman la comunión que en otro tiempo. ¿Por qué es eso? Porque sí, la idea de ser un verdadero creyente es que tienes unión con Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de ti. Y la mejor ilustración gráfica de eso, visual, es cuando tomas la comunión. Comunión. Estoy en ti, tú estás en mí. Los dos nos volvemos uno. Y muchos servicios de comunión casi rayan en servicios funerarios, ¿cierto? Para ser amable. Pero el Señor dijo, este es tiempo de que celebren el pacto de sangre. La unión que tienen conmigo. Dime una persona que mientras celebraban esto después de oír tu revelación, sanó. Bueno, había una mujer en Florida, recuerdo. Una piadosa y dama pentecostal, y esto tal vez desafíe la teología de las personas, pero es lo que es. Y ella tuvo problemas cardíacos por años, Sid. Y durante este mensaje, mientras ella tomaba la copa y mientras ella tomaba el pan, esto es lo que anima a las personas a esperar milagros. Cuando tomas la copa y el pan, ella escuchó un ruido en su interior, una voz interna. Y ella pensó que era el Señor dándole una nueva lengua de oración. Pero al sonar más fuerte, ella distinguió que no era la voz del Espíritu de Dios. Era una voz fea. Y lo que pasó fue que mientras ella tomaba la copa y el pan, este espíritu metido en el órgano físico de su corazón, por años, supongo, y cuando ella tomó la copa y el pan, ella sintió el espíritu salir de su corazón a través de su cuello, salió por las cuerdas vocales, por su boca. Ella fue sanada instantáneamente y liberada por tomar el pan y la copa. ¡Aleluya! El libro del Apocalipsis dice, el diablo es vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y cuando volvamos,
Si en la primera fiesta se cumple tan específicamente la primera venida de Jesús, quiero ver si hay tribulación, dónde es el rapto, es más, ver todas esas diferentes opiniones. Él pasó 40 años estudiándolo, fue descargado de Dios. Quiero oír lo que Dios le ha mostrado. ¿Y tú? Yo tengo mucho que preguntarle a Richard. Richard, tú me dijiste una gran revelación que se abrió a ti cuando un día leías Deuteronomio y viste la historia entera del pueblo judío hasta los últimos días. Dime sobre eso. Bueno, es muy asombroso. Las semillas de la profecía bíblica, de todas las profecías bíblicas, está en el libro de Deuteronomio. Los cristianos no lo leen y se lo pierden. Yo estudiaba... ¿Pero por qué los cristianos no leen el Antiguo Testamento? Porque ellos creen Olvida el Deuteronomio, el Antiguo Testamento entero. Pero se les dijo que Jesús dejó atrás todo eso, no lo necesitamos y que son cosas judías. No, son cosas de Jesús. Estas son fiestas de Jesús, las fiestas son festejos de Jesús. Aleluya, amén. Muy bien. Y tú encuentras 10 puntos en el Deuteronomio. Explícalo. Bueno, en este libro, Moisés daba un sermón. Y es asombroso. Sí, él dio el futuro entero del pueblo judío desde entonces hasta la llegada del Mesías. Y esto es antes de que fueran una nación, antes de entrar a la tierra. Y leía esto y dije, por Dios, esto suena familiar. Esto suena como historia mundial, y voy a checar si los profetas tenían algo que decir sobre esto. Bueno, por supuesto así fue, llenaron los detalles. Luego estudié la historia mundial para ver si esto se alineaba de una manera, y de esos 10 puntos, todo ha pasado en la historia mundial, exactamente como Moisés dijo. Hay 10 puntos que te llevan al regreso de Jesús. Absolutamente. De los 10 puntos, ¿dónde estamos? Bueno, pensé que podrías preguntarlo, sí. Estamos en el punto 7,5. 7,5. Es muy bueno. ¿Cuál es ese punto? Bueno,